cada semana parto haciendo alguna provocación, una provocación que se haga cargo de algún tema importante de la semana. Hay varias. Podemos hablar de las RUF, del avance de las primarias, Gonzalo Vinter en tolerancia cero, en fin, lo que pasó en la Comisión de Paz. Hay varias cosas y las vamos a hablar. Pero me voy a permitir decirles que la próxima semana, el próximo martes, no vamos a estar sentados acá. Lo siento, no habrá Provócame de los 4 integrantes de este espacio sentados en este estudio. Porque el próximo martes vamos a estar en el Teatro Municipal de San Joaquín. Y esa es una provocación importante. Ya se los voy a contar apenas iniciamos el programa, quedan poquitas entradas, vamos a tener un teatro lleno y vamos a estar, y también se los voy a contar pronto, si ustedes que no van a ir al teatro van a tener la posibilidad o no de vernos. Pero les tengo buenas noticias. Lo importante es que ya sobre 40 capítulos en esta aventura loca que se llama El Provócame, llega el momento de, junto con 32 minutos con la Gran Sultana, ponerlo arriba de un teatro y ver si efectivamente, más allá de los tirones de pelo que haga Rética a Barraza, Barraza a Cárcamo o Cárcamo a todos, vamos a ver si ahora ustedes que estén sentados en ese teatro serán capaces de premiar con sus aplausos y con sus silbatinas a las cosas que diga este panel de improbables. Comienza un nuevo capítulo de Provócame. Oye, la entrada penca que hice. ¿O no? Ese es como si... Ya, ¿cuántos de ustedes pensaron? Oh, bueno, no tiene tema. Así, o algunos pensaron, no, aquí está apostando. Hay mucho tema. Hay cualquier tema. Demasiado tema. Una intro... Imagínate que algún día te pregunten cómo defines Chile. La política de Chile. Uy, nunca termináis. Nunca termináis de decir. ¿Puedes decir al aire lo que estabas diciendo hace un instante? Que yo, la Valeria 2025, dijo, este tema es muy interesante, voy a buscar insumos y todo. Y encontré a la Valeria 2024 y saqué información precisa. Entonces la Valeria 2024 ve el futuro. Lo comprobé. Lo y yo comprobaste. digo que la Matei no va a ser presidente, entonces la Valeria ve el futuro. Perfecto, muy Sí. bien, Valeria Cárcamo. Don Rodrigo Reyes, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un agrado estar un día más en Provócame y recordando lo que habrá el próximo día martes. ¿Está nervioso? Quiroga me estaba ninguneando. Oye, Reti, antes de grabar, oye, Reti, weón, ¿cómo vaya a moverte en el escenario, weón? Puta, ¿cómo vas a sacar personalidad? Y no sabes que yo estuve en un reality show, weón. ¡Ay, lo contaste vos! Sí. Contémoslo. Rodrigo Reti que estuvo en un reality show que se llamó Triángulo, en el Canal 13, año 2004. Cuando la Vale tenía ¿cuántos años? ¿El año 2004? Uy, nací el 2003. Mira. Un añito. ¿En serio? No, ni cagando. No, el 94 naciste. ¡Es broma! Tenía como Oye, 10 años. 9, po. 10 Bueno, años, 9. resulta que este personaje que ven acá tiene algunos dotes actorales de tablas. Así que te sorprenderás, querido Darío. El Triángulo estuvo en un reality Que era show. un reality súper deconstruido. Dos hueones tenían que comerse una mina. Esa es la verdad. Lo digo así porque en el fondo lo digo en lenguaje hace 20 años atrás. O dos minas, un weón. De eso se trataba. Ah, porque No cambiaron. era dos hombres para una mujer, a veces eran dos mujeres para una. Retiro lo dicho. Sí. Era ya deconstruido. Ya era igualitaria la weá del 2004. Confirmado. Rodrigo es el amigo más de derecha que tengo. Estar en un Ciertamente. reality de Canal 13, Canal 13. ya es demasiado de Ciertamente. derecha. Bueno, Qué terrible. ya. Así que ahí veremos Bueno, el martes. Pues, querido. No, y no se gasten porque... o sea, gástense si quieren, digamos. Pero en esto me refiero. Porque con Reti Spoiler. agarré, busqué, googleé, dije lo voy a encontrar y me avisó no vas a encontrar nada porque por alguna razón esos capítulos, porque eran distintas personas que pasaban, no están los capítulos de Reti. Solo hay algunos donde hubo más de 100 capítulos. Hay un par, 3, 4, donde no estoy yo. Así que... Pero tú debiste pueden haber creer en guardado alguno, po. No, si los tiene. Llévalo el martes. Voy a ver si lo encuentro. ¡Qué entretenido! Oye, lo voy a buscar. Oye, para los come guagua que nos están viendo, pueden cortar la grabación. No está el come guagua principal, Marcos Barraza. ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el profesor? Mira, la cosa era simple. Tenía una dificultad específicamente a esta hora que estamos grabando porque tenía que ir a reemplazar a su candidata, a Janet Jara, en una Actividad. seminario, foro de no sé qué cosa. Y bueno, cuando manda la jefa, lo mismo les pasaría a ustedes si Gonzalo dice, vale, tenéis que ir a... ¿O no? Ese weón va a ser ministro del Interior, ¿ah? ¿Te crees?
Sí, ganó. No, solo Barraza y Rettig irían volando si su jefa lo llamara. La Valeria, no, weón, tengo que grabar. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer, diría, Gonzalito. o no sé, ¿dónde puedo presentar la licencia? Somos una nueva generación. Somos una nueva Sí, generación, muy alegaría bien. machismo y posesión patriarcal por lo demás. No me Y cabe después, si es que no me funciona, diría, es porque soy bisexual. ¿Ah? Una de las diversidades. Es porque soy travesti. Si una todo tiene... Excelente. Yo tengo igual. Habrá estado en realities. Yo no sé qué pasado tengo. Yo nunca estuve en reality. Mi primer reality fue Sin Filtro. Sí, pero sí. no, ningún reality, algo así medio raro. Me comportaba. Tú serías ahí un tremendo personaje de reality. Sí, bueno, me interesa No, la está bien, televisión. sí, está ahí sobre, pero digo, Aparte que yo sería ese personaje. Si hubiese sido heterosexual absolutamente, hubiese sido ese personaje que se mete con los futbolistas. Sí, yo hubiese estado la come peleando. hombre del reality. Sí, la que hubiese estado Amor y odio. peleando. Y la gente diría así como, ay, no sé qué, algunos, ay, me encanta. Sí. Y de repente esa señora que tú veis como conservadora, que ve la cuestión, tiene 70 años y es conservadora, un puro matrimonio, no sé qué, y de repente ve a ese personaje y le encanta. Sí. Porque Esa hubiese sido yo. Sí. Sí, pero no. Decidí la política, algo que... el Parlamento, es el Parlamento es un reality, así que ¿Te también quiero ver. cachai? Estuviéramos en el Congreso. Bueno, yo creo que puede Sí, ser. tiene- Hay tiene grandes cosas, tiene posibilidades cosas de eso. de que lleguemos al Congreso. Ya, voy a tratar de hacer interesante esto porque Rettig ya agarró el celular. Sí, es que te iba a preguntar. Estamos ¿tú eres buscando información abogado? para el programa. No, pero tú eres abogado de... ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Finisterra, mi pregrado. Ay, más cuico aún. No hay forma de agarrar No, un tenemos cómo. solo sentido Después de me pueblo. pelucié un poco y estudié el Magíster de Ciencia Política en la Portales. ¿Y tu trago favorito? De ahí me fui más pitucamente a la Católica a un diplomado y después hice otro diplomado en la Alberto Hurtado. Esa es la diferencia de los liberales como Rettig de los frente amplistas. Un pregrado, un magíster y 2 postítulos. Estamos en Esa es la primaria. diferencia en la gobernanza el día de mañana. Así que Se ustedes acercan. progresistas que están viendo, acuérdense lo que estoy diciendo. Ya, se acercan las elecciones. Pero El Rodrigo. ya vamos a entrar, mira, guárdense porque vamos a entrar en temas difíciles, lo tengo claro. Lo tengo claro y te estoy mirando a ti, Valeria. Vamos a entrar en temas difíciles. ¿Por qué? No, y te toca sufrir. Ah, sí. Sí, ya. No, pero si yo vine con ganas de... Vine con ganas de... He estado Perfecto. esperando toda esta semana. Este Me llamaron paso. de Canal 13 para un reality. Me llamaron de TVN para los matinales para hablar y dije, no, tengo el programa, Acá. ¿dónde lo voy a hacer? Ya, yo me voy a servir un cafecito solo para recordarle a ustedes que nos están viendo que tenemos el próximo martes Provócame 32 minutos en ese orden. Partimos nosotros a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, ojo. Y confirmado, porque la venta de entradas anduvo perfecto. Son entradas baratas que básicamente cubren los costos de arriendo, etcétera. Y de streaming. Sí, de hecho, hoy martes en la mañana, hablé con Germán, que es la persona que otras veces nos ha hecho los streaming, y ya tenemos el monto, porque efectivamente el teatro se va a llenar, así que vamos a transmitirlo por streaming. Así que tranquilos y tranquilas, de Arica a Punta Arenas, de Suecia a Mozambique, van a poder... O sea, se transmite ver. por streaming y después queda en YouTube. Sí, todo. Extraordinario. Así que el Provócame de la próxima semana va, que es y lo van a poder ver entonces vamos a hacer un en vivo a partir de las 7 de la tarde del Teatro Municipal de San Joaquín. Para los que quieran asistir todavía, lo revisé, se me olvidó actualizarlo ahora, lo revisé hace ya algunas horas atrás y quedaban 74 entradas, ¿De cuántos? 400 y algo. ¿Tanto? Así es, así que vamos a tener un lleno, eso ya es un hecho. ¿Y qué pasa si no voy? Revenden las entradas. Revenden. No, si no vas, tenemos abajo puesto, si fallan todos los huevones da lo mismo, no sé qué. Basta con que esté yo arriba del escenario y Sí, pida la excusa. obviamente. y No, pida la excusa. que vaya la Ale. Sí. La Ale Matu es la que nos da los ratings Bueno, importantes. sí, pero si no me hago Como un- en este programa, pero... si no me hago un ultra solo nomás y no. Ya tú sabes. Que si es por hablar de corrido, hablamos de corrido. Bueno, así que eso, lo esperamos el próximo martes, va a estar muy entretenido y vamos a partir con esta locura, digamos, de la batalla de las primarias, le hemos llamado así, la puesta en escena que vamos a hacer la próxima semana con Rodrigo Rettig, con Marco Barraza, con Valeria Cárcamo. Ruf. Yo sé que hay temas quizás que pueden ser más entretenidos para hablar y los abordaremos también de primarias, de cosas que han pasado, cómo van las candidaturas. Pero las RUF, las reglas del uso de la fuerza, discusión que viene desde hace meses, desde el año pasado, y que de alguna manera ha sido parte de la agenda, dejo al tiro una provocación inicial, ha sido parte de la agenda indispensable que el gobierno ha tenido que tomar, voy a decirlo así,
desde el 4 de septiembre del 2022 en la noche, cuando con el triunfo del rechazo agarra todo lo que traía, programas, sueños, los metió en una cajita. ¿Cómo se meten los sueños en una caja? Le preguntaban. Bueno, se metieron los sueños en una caja, se le puso Scotch. cinta scotch fuerte así para que no se salgan los sueños por ahí. Y dijimos, bueno, desde el 5 de septiembre vamos a empezar a hacer un gobierno distinto, es lo que hay, en fin, no sé qué. No hay energía en la calle, no hay energía en el Parlamento, digamos, no hay cuando no tienes mayoría, tienes minoría en el Parlamento. Y al día siguiente cambiaron ministra del Interior, de hecho, Carolina Toá asume, y se hace todo un diseño. Y desde ahí el tema de seguridad es ya de manera definitiva y absoluta, tema número uno, no único, pero uno. Y empieza una serie de cambios, el tema de la ley Nain Retamal y todo, ya podríamos entrar en eso. Y entonces ahora estamos en otro capítulo más de esta serie, media fome, de ir ajustando la legislación para interpretar lo que uno entiende son los deseos de la ciudadanía, o al menos lo que una cierta mayoría parlamentaria, no solo de derecha, pero impulsada fundamentalmente por la derecha, va tratando de... Y el capítulo actual, fome infinitamente, es el tema de las RUF, el reglo de uso, es decir, cómo se usa la fuerza. Y en eso, solo digo lo que pasó ayer, porque en fondo todos los días hay situaciones. Entre otras cosas, se rechaza el tema de la proporcionalidad de la fuerza. La derecha impide que esto entre en la legislación. Pasa a comisión mixta, todo esto es temas de discusión. Pero, ¿por qué lo traigo? Toda esta introducción, perdonen que los latee. Porque me parece importante que hagamos una conversación, que podamos abrir la discusión con quienes nos están viendo, nos están escuchando, respecto a cómo sigue una agenda permanente que básicamente, lo voy a decir de manera simplificada, de una derecha que dice dejen que las fuerzas policiales hagan lo que tengan que hacer, no lo quiero ridiculizar, y por lo tanto rebajemos, ojalá todo, las consecuencias de un actuar negligente, etc. Por ejemplo, si alguien dispara, ¿era correcto que disparara ese carabinero a la persona que va, no sé, arrancando, etc.? Bueno, en general la derecha básicamente dice casi liberémoslo de cualquier responsabilidad, que no se meta a la justicia civil, etcétera, etcétera. No sé, Rodrigo, usted que es abogado, ¿cómo has visto lo que te has metido en discusión y llevémoslo también al ámbito político? Voy a partir con un punto político respecto a este tema, que es el tema de las reglas del uso de la fuerza. El progresismo fue arrasado en la discusión política en razón de la constante propuesta de una tesis incorrecta e inverosímil que la derecha ha puesto sobre la mesa desde el estallido social con bastante anuencia y apoyo de la prensa del poder económico, digamos. Sí. Que a propósito del estallido social se levantó una tesis como que los carabineros estaban de brazos cruzados y que no pueden hacer nada, que no le pueden disparar a nadie, cuando eso es total y absolutamente incorrecto y falso. Si usted ve la circular 1832 del 4 de marzo del año 2019, que se confeccionó un poco mejor respecto a lo que ya había, pero antes del estallido social, usted ve que cuando hay una agresión activa potencialmente letal de un tercero, pongamos un delincuente real, sí. un manifestante, las características de ese ataque es ataque con arma o tácticas lesivas graves potencialmente letales, la fuerza que se le otorga a carabineros para responder es uso de armas letales, los medios son reactivos, fuerza potencialmente letal para repeler la agresión y resguardar la vida de carabinero o de un tercero. Esto es una circular, no tiene rango legal. No obstante, no tenga rango legal, y quizás es deseable de que pase a tener rango legal, los carabineros siempre estuvieron facultados para repeler ataques. Y si usted ve, esta información la cruza con un reportaje de Ciper Chile del 14 de junio del 2023, cuyo título es Desde 2012, ningún carabinero que abatió a balazos a un delincuente ha sido condenado o apartado de la labor policial por la justicia. O sea, ni siquiera fueron condenados ni metidos a prisión preventiva, ni siquiera los sacaron de su labor. Esa fake news que no, es que cuando disparan los apartan de su labor, les quitan el sueldo, se van a prisión preventiva, es todo falso. Más allá de que usted pueda encontrar un caso específicamente. Por ejemplo, te voy a sacar los ojos, culiao. Imaginemos que pasó eso de que Crespo cuando lo dijo y lo supimos hace 2 semanas, lo hubiera hecho. Ya, por ahí te puedo creer de que haya llegado a prisión preventiva, pero es entendible, ¿no? Pero cualquier carabinero que esté repeliendo un asalto, una acción delictual, está facultado para hacer uso de su pistola y su línea de fuego. Y con esto termino.
Usted abra Google y ponga carabinero mata delincuente. Le van a aparecer 100 noticias en los últimos 20 años de que alguien se metió en una joyería, fue muerto con un balazo. Alguien hizo un encerrón y se topó con un policía, fue muerto por un balazo. Y ningún carabinero se fue preso. Entonces, esta discusión desde ya nace contaminada en virtud de un diagnóstico errado. Diagnóstico que a la derecha le interesa. Porque le interesa de que las policías tengan un free pass para andar matando gente que se manifiesta por sus legítimas garantías constitucionales y lo que estime pertinente políticamente. Hay que explicar algo. Explique. Hay que entender, y al público que nos está viendo en este momento, hay que entender que en nuestro país, en Chile, no tenemos los medios de comunicación equilibrados. Voy a empezar por ese lado, equilibrados. Por tanto, yo me imagino, no sé, en un país donde tuviésemos los medios de comunicación que fuesen equilibrados, estarían persiguiendo, hostigando a los políticos que rechazaron el artículo que prohibía la tortura. Lo estarían persiguiendo y le estarían preguntando, ¿qué piensa usted sobre la sociedad? ¿Usted cree que hay que torturar a la gente porque lo pillaron en algo o qué? ¿Dónde están las respuestas de esto? Porque cuando tú lo encasillas a preguntarle si está a favor de la tortura, va a dar una postura clara. Estoy a favor de la tortura. Cuando tú ves a parlamentarios que te rechazan la prohibición de la tortura es porque están a favor de la tortura. Y bien sabemos en nuestro país que tenemos políticos que avalan la tortura, que han apoyado la tortura y que han sido cómplices pasivos de un periodo oscuro de nuestro país donde se torturaba. Eso es por una parte. Pero ¿por qué digo también que no tenemos los medios de comunicación? ¿Y por qué lo que decía primero Darío? Sé que es un tema fome. No es que sea un tema fome, es que no es un bestseller. Es que no lo tenemos en tendencia. Es porque no lo vemos en el matinal, porque no vemos emplazando, porque no tenemos los medios para ponerlo en primer lugar, que algo que pueda ser alarmante. Por tanto, todo esto, ¿quién tiene una responsabilidad importante? Voy a decir dos personajes, entidades. Uno, la ciudadanía. Dos, los partidos o los políticos que se dicen ser de izquierda o centroizquierda, o ni siquiera eso, que están a favor de la vida. Los políticos en general y políticas que están a favor de la vida. Porque cualquier persona que estuviese a favor de la vida no le entregaría a una institución la voluntad propia de poder disparar o torturar a otra persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que alzar más la voz. Primero por parte de la ciudadanía, que la política y la ciudadanía van de la mano. Van de la mano, se lo eligen como representantes. ¿Qué tiene que hacer el político? Informar a la ciudadanía de lo que está pasando en el Congreso. ¿Ya? Porque claro, no lo van a... A ver, Lorena Fríes, que es una diputada del Frente Amplio, que es una fiel proteccionista de los derechos humanos, no le han invitado a ningún canal para hablar de RUF. O mostrar su postura. No han mostrado ningún panel de debate donde haya alguien de la derecha que votó a favor de la tortura y otro de izquierda que justifique. No lo vamos a tener. Entonces, este tema, la vulneración de derechos humanos a través de la RUF, ¿cierto? Va a pasar colado, va a pasar por debajo. Se va a aprobar, eso te lo aseguro, se va a aprobar, con todas las atrocidades que tiene la ley. Pero, lo puedo decir, acá en este espacio, que aún así sigue siendo de un sector reducido, ¿cierto? Que no llegamos a todo un público a nivel nacional como lo pueden llegar los matinales, va a pasar colado. Y lo que menciona explícitamente la ley también, y lo que no se defiende, ¿cierto?, la proporcionalidad, que es algo muy importante. En lo práctico, si detienes o reduces ya a una persona, ¿cierto?, puedes dispararle también, po. Puedes usar la fuerza para hacer otras cosas ya reducido. De eso estamos hablando. Y para eso, la política que defiende la vida, ojo, que defiende la vida y la justicia, no debiese comerse el discurso de que están en contra de los carabineros. Oye, no, despejen ese tema si no tiene nada que ver eso. Tiene que ver en un tema de cómo nosotros que dotamos a la institución de este país somos justos. Somos justos. Hay muchas personas, podría yo intentar equilibrar el tema. Hay muchas personas que están detenidas que no tuvieron nada que ver con el tema. Por ejemplo, ¿merece ser reducido? ¿Merece ser golpeado? ¿Merece ser torturado? Absolutamente que no. ¿Qué consecuencias va a traer con esto? Demandas contra el Estado por tener medidas excesivas contra una persona. Ya, pasa eso. ¿Pero qué hace esta ley?
¿Qué hace la RUF? Oye, pero Le da la razón al Estado, po. Con la de- tortura, digo yo. déjame entregar un par de elementos para escucharte, Rodrigo. Tercer trámite legislativo, ¿ya? Votaciones que hubo en la Cámara de Diputados en este tercer trámite. Por ejemplo, la ley señalaba prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Eso está en la ley. Rechazado. Mayoría de la derecha, mayoría circunstancial en la sala, rechazaron esto que acabo de leer. No, esto está mal. Saque de la ley que tengan la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Una. Otra. Voy a leer, son varias, pero Por voy a leer. tanto, aprobaron la tortura. Exactamente. Que se entienda. Claro, dicen que no, pero en el fondo no lo están castigando. No, porque puede ser... Es que esta es la idea de ellos. No, que esto es interpretable. Es interpretable que un funcionario policial que tiene el uso legítimo de la fuerza, que todos los chilenos y chilenas le hemos dado el monopolio del uso de las fuerzas, de las armas de fuego, que no le digamos que tiene la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Otra acá más. Ningún miembro del personal uniformado podrá infringir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos, penas o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y leo una tercera, son varias. También se rechazó el, comillas, deber de protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes. Esa es la discusión que nuestros parlamentarios están dando en el Congreso. Y eso me parece que es algo muy complejo por lo que se está dando y porque también, que ahí donde yo agrego esta arista media incómoda, quizás quizás durante mucho tiempo, y es una de las complejidades de ser gobierno, lo digo, esta idea de estar permanentemente a la defensiva hace, yo creo, que estos sectores reaccionarios, que están, además, no se trata de un tema conceptual, si esos sectores políticos efectivamente estuvieron por un golpe de Estado, hasta el día de hoy muchos lo legitiman, etcétera, por lo tanto, en el fondo, son consistentes con ello, y les parece que en realidad hay muchos enemigos de distinto tipo, que los enemigos no tienen ningún derecho. Rodrigo. Sí, y estoy leyendo una columna de un abogado que se dedica a materia penal y derechos humanos, que es Nicolás del Fierro, quien explica, que es una columna del día de ayer, de CIPER Chile, que entre los cambios más preocupantes se encuentra la eliminación del principio de proporcionalidad, así como la supresión de la exigencia de que el uso de la fuerza potencialmente letal para la protección de infraestructura crítica deba fundarse en una amenaza actual a la vida. También se eliminó la norma que prohibía expresamente el uso de la fuerza contra personas ya reducidas. Se suprimió el deber de evitar apuntar hacia el torso y el rostro en el uso del armamento no letal, y se eliminó el principio de rendición de cuentas, este último clave para asegurar que todo acto de fuerza ejercido por agentes del Estado sea revisado, investigado y en caso de abuso sea sancionado. Lo que da cuenta, lo que está ocurriendo, Darío y Valeria, es algo sumamente grave en materia de desarrollo de la vida en sociedad, donde el día de mañana es perfectamente plausible que la misma gente de derecha que está promoviendo estas aberraciones se pueda encontrar en una situación paradójica de ellos estar protestando. Imaginemos contra un gobierno a la de Nicolás Maduro, que pueda salir el día de mañana un gobierno de extrema izquierda radical y los de derecha quieran estar protestando. Y ahí se van a encontrar, porque por regla general, históricamente, la gente conservadora y recursos ha tenido pocas razones para poder protestar. Pero no hay que descartar de que puedan protestar el día de mañana. Y el día de mañana van a tener policías y agentes del Estado disparando a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia legal en virtud de estas eliminaciones que la derecha hoy en día, liderada por una derecha radical, piensan de que están en una especie de guerra que la llevan hacia el Parlamento y eliminan todo elemento que permite circunscribir la fuerza policial legítima que, como bien decía Darío, le entregamos en virtud del contrato social. Pero como democracia es sano desconfiar y ponerle cortapisas a las reglas del uso de la fuerza. Porque de lo contrario se producen escenarios como el de Claudio Crespo, que cité al inicio de mi intervención, y que ese caso sirve muy gráficamente. Yo creo que el Parlamento, los progresistas van a saber sacarle punta mediáticamente y comunicacionalmente ese caso. Porque trae un caso concreto a la palestra muy nítidamente y gráficamente respecto a por qué se requiere proporcionalidad. Porque permítame decirle que cualquier ciudadano que esté de buena fe escuchando el debate o observando el debate va a comprender de que un gallo reducido al que le dicen te voy a sacar los ojos, culeado, es una exageración del uso de la fuerza que evidentemente es un delito. Entonces, esos son los escenarios que debemos precaver para el futuro.
el día de mañana cualquiera de nosotros puede hacer uso de la legítima protesta social y esperamos que la fuerza disperse, reprima a quien se deba reprimir que esté cometiendo delitos, pero siempre en el marco del derecho constitucional del uso de la fuerza. Solo quiero agregar algo. Recordemos que es el propio precandidato, no sé si será candidato presidencial, precandidato no lo sé, pero que apunta a ir a la papeleta, ¿cierto?, a fin de año, Johannes Kaiser, donde le prestan espacio nacional y le hacen las diferentes preguntas, dijo cosas muy absurdas, 72 vacunas, muchas cosas. Ya. Y le siguen dando el espacio. Y un espacio donde él dice, espero que, a propósito de lo del Crespo, alias el carnicero, como le han dicho socialmente, dice, cuando hubieron y existieron y hay personas que tuvieron daños oculares, perdieron la vista directamente durante el estallido social porque le disparaban directamente a los ojos, lo que dice Kaiser es, yo creo que debieron haber sido con municiones reales, letales. Sí. Matar a una persona. O sea, estás diciendo, le estás dando un espacio a nivel nacional que una persona incite a matar a otra. Sin ley de por medio, sin RUF, con la legislación actual. Estás diciendo que una persona debe matar a la otra. Por tanto, también llevas la discusión política a un campo de batalla. O sea, si es que esperas que una persona mate a otra, que en vez de que sea, que no sea con armas letales, que realmente hubiesen sido municiones reales, este tipo estaba imaginando que durante el estallido social estaban en una guerra. Como siempre tienen este deseo, ¿cierto?, oculto. Pero en el caso de Johannes no tan oculto. ¿Por qué le prestan espacio nacional para decir ese nivel de barbaridades? Chile es un país con legislación que tiene que respetar los derechos humanos y avanzar en eso. No solamente quedarse con lo basal, sino ir avanzando en derechos humanos. ¿Y qué nos hace avanzar? Cada vez que tenemos crisis democráticas. Cada vez que tenemos crisis democráticas debemos sacar enseñanzas de aquello y legislar para que nunca más pueda pasar aquello. Y abarco, obviamente, la dictadura, pero también abarco el estallido social. Y le digo, Johannes, le guste o no, si quiere ser presidente de la República, cosa que no va a lograr, tiene que entender que Chile es completo y todo de personas chilenas. Y esto significa independiente de su color político. Por tanto, en esa posición tiene que representar a todos y a todas en este país. ¿Y sabes qué? Y jamás tiene que llamar en un espacio nacional o en un punto de prensa, lo que sea, incitar a que usen armas reales matando a otra persona. Es una brutalidad lo que hace Johannes. ¿Y sabéis qué otro tema importante? Que es la legitimidad de Carabineros y las fuerzas de orden. Tú, otorgándole una ley de reglas de uso de la fuerza laxa, lo que estás haciendo es deslegitimar a la institución a largo plazo. Absolutamente. O sea, la mejor forma de cuidar a Carabineros... Y aquí esta es la importancia de la batalla comunicacional, de establecer encuadres que a la ciudadanía le haga sentido. Porque hoy día es, usted está a favor o en contra de Carabineros, y si está a favor de Carabineros tiene que tener reglas de uso de la fuerza laxa. No, pues desde el progresismo debemos saber que estar a favor de Carabineros es establecer unas reglas que les permitan actuar, pero también cuidar a la institución de la futura legitimidad ciudadana. Pues si le entregamos unas reglas de uso de la fuerza en donde pueden salir a matar a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia, lo que se está haciendo es afectando a la institución el día de mañana, y ahí sí vengan hay que refundar Carabineros y hay que terminar con Carabineros, y eso los mismos Carabineros deberían identificar a través de sus liderazgos, que espero que sean racionales, de ponerle coto y decirle a su gente o a la gente que se supone que los representa mejor, que es la derecha en el Parlamento, decirle, oye, no nos vayamos al chancho, que la forma de cuidarnos a nosotros es establecer reglas que permitan de que las personas puedan manifestarse sin necesariamente estar matándolo y lesionando. Fíjate que la base de lo que todos hemos estado hablando todo este rato es la utilización de la derecha, porque en el fondo hablamos de Carabineros, no porque Carabineros esté encima de la mesa, no porque sea una propuesta del director general de Carabineros, que haya una comisión, que sé yo no sé qué, que los generales digan, mira, necesitamos... No, Carabineros, motiv por el foro. Esta es una utilización pura y dura de un sector político que ha asumido como botín, me recuerdo el programa la semana pasada, el botín de Gualmapu, porque lo que uno ve efectivamente es que la derecha y la ultraderecha fundamentalmente hace
política hoy en día a propósito del temor ciudadano por la delincuencia, por otras formas, etcétera, con botines. Entonces ellos se instalan desde ese lugar, no hacen propuestas razonables, transforman la discusión en puros absurdos. El mismo Johannes Kaiser, con los Super 8, decía alguien se roba un Super 8, quiere que él vaya a la cárcel. O sea, toda esta cosa fantasiosa, absurda, que no ayuda a la institucionalidad y que lo que establece es eso, son botines, que es lo que pasaba con el Acuerdo de la Paz. Cito, por ejemplo, a lo que le pasó a la senadora republicana, a propósito que ya hablamos la semana pasada, Carmen Gloria Aravena, que en la práctica tuvo que irse del Partido Republicano porque no le aceptaron que ella estuviera de acuerdo con los avances de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Hizo bolsa a APRA, Sí, una fundación terrorista, dijo. Quisiera complementarte. ¿Qué concepto poner arriba de la mesa en esta discusión que tenemos el día de hoy nosotros tres? Te mando saludos, Marcos Barraza, profe, querido. Espero que vuelvas el próximo martes en el Teatro San Joaquín. Aprovechamos de invitar a la gente que nos va a ver Querido a pero las 20 comunista, horas. dijo Sí, Rodrigo. es que lo pensó. Querido, Dijo, pero menos mal comunista. que no estaba Raza, Qué bueno podemos que no decir cosas viniste. razonables. Lo que llama la atención, querido Darío de Vale, es la ignorancia desde la cual presentan tesis equivocadas la derecha para hacer normativas. Sí. Ejemplo, reglas de uso de la fuerza. ¿Cuál es la hipótesis? Carabinero está atado de manos, no puede matar a nadie. Cuando todos los días, yo ya hice el ejercicio, ahora Google, matan todos los días delincuentes si se topan con un carabinero. Reglas de uso de la fuerza están en la circular 1832, si mal no recuerdo el número. Carmen Gloria Aravena. ¿Qué da cuenta una senadora o ex senadora republicana? No, Claro. weón, de Evópolis. Claro. Republicana. La entrevista más profunda sobre la cual habló es del programa Descabelladas de la Alematu, hace no más de una semana atrás. Sí, el miércoles pasado. Y ella critica diciendo que se sale de republicanos en atención a la ignorancia de ese partido en tanto no comprender el fenómeno que se da en la macrozona sur. Tercer ejemplo, desde la ignorancia cómo pontifica la derecha. Hoy día ocurrió algo súper interesante respecto al viaje de Gabriel Boric a Japón. Gabriel Boric explicando una intervención de 20 minutos, pero que solo cortan una parte de 2 minutos, pero bueno, habla de la importancia del manga y el anime para la cultura japonesa. Y aparecen cientos de comentarios en las redes sociales que cómo es posible que tengamos un presidente tan ignorante que les va a hablar de manga y anime a los japoneses en su casa, cuando, por ejemplo, el primer ministro Shinzo Abe, en el año 2012 y el 2016, que no recuerdo si era Shinzo Abe, pero el primer ministro de Japón, cuando recibe la posta de los Juegos Olímpicos desde Río a Tokio, se viste de Mario Bros, por ejemplo. Cuando la cultura japonesa se sustenta en el manga y el anime, cuando para la economía japonesa representa varias decenas de miles de millones de dólares del PIB en la industria de esto que estamos comentando. Entonces, el llamado de atención a la ciudadanía de hacerle doble clic, por favor, a cuando la derecha intervenga, comprenda e identifique que lo hace no pocas veces desde el error, y desde el error ridiculizan y generan incluso legislación, dicho por Carmen Gloria Aravena, y en este caso estamos discutiendo sobre la ruta. Fue Shinzo Abe en el cierre de Río 2016, asesinado de hecho hace 2 años Shinzo Abe. Quiero decir, alto al fuego, alto al fuego. Muy bien. Y lo digo ya en la legislación, alto al fuego. Y acá hay una presión también que se tiene que hacer a la izquierda y decir directamente a la derecha, alto al fuego. ¿Y por qué lo menciono? Porque le voy a explicar a la gente. Esto ya es política. Los republicanos, libertarios y toda esta nueva camada que desconocen la ley necesitan que ustedes sientan que están en un campo de batalla en el momento que ustedes salen de su casa y que tiene que haber un carabinero afuera que dispare a una persona que se le acerque y le quiere robar. Eso es lo que necesita. ¿Para qué? Para que usted le dé el voto. Eso necesita. Pero en lo concreto, lo que nosotros vemos en lo concreto, es decir, en materia legislativa, es el gobierno. Y este gobierno es el que le ha puesto la solución real para incrementar el apoyo a carabineros. Más platita. Ese es el tema. Más plata. Para comprar más autos para que ellos puedan patrullar, equipamientos para ellos. Esto lo ha hecho este gobierno, porque esas son las cosas concretas que se tienen que hacer para poder reforzar la institución de carabineros.
¿Por qué lo menciono? Porque hace unos días, hace una semana, estuve, por ejemplo, en una inauguración, o sea, en una entrega de automóviles, 41 en la región de Valparaíso, fue en Valparaíso, y uno ve que esas son medidas concretas para que puedan hacer su trabajo, que es combatir la delincuencia. Esas son cosas prácticas que se hacen. Pero también la izquierda tiene que tener, y lo digo en este tiempo, ¿cierto?, en contra de los medios de comunicación, el valor y la valentía de decir, no solo se soluciona la delincuencia con armas, sino que puedes hacer un cambio radical para erradicar la violencia y la delincuencia poniéndote una cancha en Playa Ancha, por ejemplo, en una población que está atacada por la delincuencia. Que es fortaleciendo la educación, por ejemplo. Que es toda una política transversal. Y eso es ser también un político serio. Cuando se legisla, no se puede enfocar en una sola materia. Cuando hablamos del sistema en general, es que tenemos que fortalecer al sistema en general para la disminución de la delincuencia. Y eso es con datos, esto es con inversión. Y no solamente, por ejemplo, cuando yo decía, Evelyn Matei subió su historia de Instagram, estoy con la viuda, dijo, de Naín Retamal. De Naín Retamal, una viuda. Y no te cacha que Naín Retamal son dos personas diferentes. ¿Qué te dijo eso? ¿Cuándo fue subió eso? su historia de Instagram. ¿Hace tiempo? Sí. No, hace como una semana. Reunión que tuvo con la viuda. Porque eso es como Ortega y Gasset. Pero si esa es la esencia. Claro, esa es la esencia. No. Estoy aquí con... Es como el ejemplo exactamente al revés. Estoy aquí con Ortega y con Gasset. El ejemplo inverso. Exacto. Y ella dijo, estoy con la viuda de Naín Retamal. Son personas diferentes. Evelyn baja esa historia. Qué buena. La cacharon. ¿Y por qué no vi eso? No, es que... Ahí está. Yo creo que eso... ¿Por qué no? A ver, pero el error puede ser. Lo que quiero decir es que me sirve como ejemplo, yo creo, de la liviandad, de la levedad, del oportunismo de sectores políticos que en general lo que hacen, en el caso de la derecha, ojo que esto puede ser transversal con distintas materias, en el caso de la derecha, ojalá encuentres con alguien que lo hayan asaltado, que le hayan matado a un familiar, etcétera, va a ser tu mejor amigo, porque eso es lo que van a hacer. Claro. Y entonces la discusión da lo mismo, es como aquí mataron al hijo de la señora, o en este caso, qué sé yo, a la viuda de un carabinero. ¿Puedo complementar? Sí, complementa. Todo esto que estamos hablando se circunscribe, o uno de los elementos integrantes del análisis del tema de la seguridad pública, la delincuencia, y cómo desde diagnósticos errados se pueden dar soluciones equivocadas, que empeoran el problema y no lo mejoran, tiene que ver con la prensa. Chile, hace una semana atrás, salió una noticia en CNN, bueno, una noticia en varios portales, pero voy a citar la CNN Chile. Chile cae de 17 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. Sí. Informe alerta sobre amenazas económicas y judiciales. Señala este artículo que desde el punto de vista económico, la concentración de los medios en grandes grupos empresariales ha derivado en conflictos de interés que afectan el tratamiento de temas sensibles, como el medio ambiente, la desigualdad social, la delincuencia, generando desconfianza en la ciudadanía. Acá tenemos un problema grave de concentración de medios en grupos económicos que solo tienen una forma de comprender el mundo. Y yo no soy amigo de una ley de libertad de prensa y de restringir la libertad de comunicación, pero sí poner en la palestra, y siempre desde mi humilde rincón llevaré un grano de arena para comprender que la ciudadanía pueda entender de que en verdad la prensa en Chile, los grandes medios económicos, tienen intereses creados para transmitir lo que ellos pretenden para las agendas políticas que le convienen. El informe que da cuenta de la caída de 17 puestos de Chile en este ranking de libertad de prensa da cuenta de ello. Absolutamente. Qué rabia, ¿no les pasa? O sea, yo veo ya, yo lo primero que veo, las noticias en la mañana. Yo despierto todos los días a las 3:30 de la mañana, Rodrigo, y voy a hacer ejercicios. No, mentira. Todos aquí dijimos... Me mira así como, no se nota. No, pero lo primero que hago en la mañana es ver las noticias. Y veo lo que aprendí con el tiempo es no quedarme con la portada. Y aparece una portada, pero así sensacionalista, y me meto y no era tan así. Es cuático. Y a mí me ha pasado en 2 programas de televisión. No ¿Cuándo? Me pasó con Mauricio Israel y me pasó en Sin Filtro, que desde la ignorancia me ridiculizan el argumento. Cuando yo digo que la NUS... Absolutamente. Por eso Kaiser es muy bueno. Pero, bueno, en la NUS... es que este dato es muy importante y pasa colado. Y de hecho el progresismo ha perdido esa batalla. Ya ni siquiera la dan las autoridades. Sí. Cuando no...
como que hay una orden de no cuestionar que la prensa incide en la sensación de aumento de la delincuencia. Cuando hay una información concreta y acreditable y objetiva de que la ENUSC, año tras año, Obvio, pues sí, da porque- cuenta que la sensación de aumento y percepción de la delincuencia, el 50% lo explican las noticias de televisión y está ahí. ¿Y cómo no hacerse cargo cuando a usted le dicen la sensación de inseguridad, hay que hacerse cargo de ella, la percepción de aumento de la delincuencia? Ok, te doy ese titular, hay que hacerse cargo de ello. Pero yo te respondo, interlocutor, te digo, bueno, vamos al principal indicador que explica esta sensación, son las noticias de televisión, y se produce una disonancia cognitiva en la gente que está debatiendo conmigo derecha. Pero ¿cómo se te ocurre, Rodrigo Rettig, decir esa estupidez ¿Cómo de que la está? prensa incide en la sensación de aumento de percepción de la delincuencia? Y yo, ¿cómo desde la política pública no vamos a poder citar el elemento principal que la misma evidencia que estudia esto dice de que es incidente? ¿Te fijáis en la locura Fome, informativa te voy a que decir yo. estamos? Voy a interrumpirte. Estuviéramos en Sin Filtro y diría fome. No, Entonces digo, efectivamente, ya, Rettig, por favor, muéstranos más estadísticas mientras la gente la están matando en su casa. Oye, y después lo listo, conecto, y se acabó la conecto wea. con tu ultrasolo, el último ultrasolo Sí, que hiciste. Estuvo bueno, ¿no? Cuando hiciste una analogía parecida respecto de cuando Kaiser le pregunta a Marcel en el Parlamento, y efectivamente, si tú no tenías Marcel le saca la cresta. Si tú no tenías la respuesta de Marcel y subí un reel, Listo. weón, de que Kaiser Destrozó, destruye a Mario pues así Marcel, funciona. fuego, weón, Brutal. fuego de artificio, brutal. Sí. Y te llegan los reels del lado De hecho, conservador de la sociedad. Mira, Mira, como Kaiser es mira, seco y Marcel vamos es a hacer un lo mismo con estúpido. Vamos a hacer lo mismo con esto. Voy a poner una parte de lo que estáis hablando y voy a poner la parte donde te dije fome, no sé qué, y voy a poner ahí brutal, Quiroga destroza Rettig. Pero- y sus Pelea. estadísticas. Y yo después comento y fue a golpes. Así. Y ayer listo, se Winter dio una enciende. entrevista en Ya. Tolerancia Cero que yo critico, pero tiene una cuestión importante que dijo. Puede decirlo al tiro porque en este minuto, alarma de primaria. Ya, siempre tenemos que, en algún minuto, independiente del tema, está bueno el tema, ¿viste? En realidad no era fome, está bien. Es que no, nosotros somos buenos. Ya empezamos Pero con acá el nos metemos a la autocorneteo. primaria, ¿no? Entrecruzamos los temas. Sí, Ya. nos quedan 10 minutos de programa. Sí, pero solo un Entremos segundo, a te lo primaria. juro que te va a tomar Juegue, 30 segundos. juegue. A propósito de lo que hablabas. Johannes Kaiser dijo que China estaba retirando inversiones de litio. Salió después, China retiró inversiones de litio. Salió China a decir, no hemos letilado. ¿Qué leemos litio? Sí, no sé de dónde sacaron eso. Ok, se desmintió. Tuvieron que desmentir una mentira que... Y después sale una columna de opinión en La Tercera diciendo, ¿qué hacemos ahora que China retiró inversión del litio? No importa. What the sí, po. fuck? Sí, po. What the fuck, loco? Sí, po. ¿De dónde sacaron eso su imaginación? Eso Sí. quería decir. No, sí, totalmente sí, pero si las burbujas de Queremos percepción se litio. instalan. Oye, alerta primarias. Fíjate que en realidad es medio vergonzoso cuando uno hace las autorreferencias, pero en el ultra solo de la semana pasada inauguramos sección en los últimos 2 minutos, que es una encuesta rápida ahí. ¿Quién tuvo la mejor semana? Y de hecho les dije al equipo, y lo vamos a seguir haciendo, mañana también en todos los programas hasta las primarias, ¿quién tuvo la mejor semana? Y yo trato de hacer a la audiencia la advertencia, es decir, no voten por quién votarían. Juguemos a ser analistas políticos más allá del corazoncito que uno tenga y diga de quién fue la mejor semana. Y la semana pasada, lo tenía aquí, votaron en una cosa de 2 minutos, eran 200 personas las que alcanzan a votar, y Toa 65%. O sea, de los votantes, el 65%, la mejor semana fue de Toa. Y yo creo que efectivamente eso no responde a la preferencia electoral de los auditores. Creo que hicieron el ejercicio. Segundo, muy por lejos. O sea, hicieron un ejercicio de buena fe. Jara y Winter, 15, segunda Jara con 15, Winter con 13, casi igual. Y bueno, Mulet que siempre va a salir último porque bueno, 6%. Pero Toa fue. La semana pasada fue Toa Marcel, que terminó siendo, lo conversamos algo hace 2 semanas atrás, terminó siendo finalmente un activo. No fue un pasivo, fue un activo. Yo tengo mis dudas en realidad, pero bueno, no importa. La gente lo evaluó como una noticia buena, le sirvió a la... Ya, si hiciéramos la pregunta acá, esta semana, ¿cómo han visto a sus candidatos? Pero tratemos de jugar al analista, no se pongan tan... Winter. Yo creo que la peor semana, estamos claros, ¿no? Dele, A ver, déjame estimado. analizar. Perdona. ¿Quién se llevó la primera? La peor mejor? semana yo creo que fue de Winter. Hablemos los 3 que importan, lo siento, Jaime. Lo digo en buena, me Sí, cae pero está bien, la está raja Jaime Mulet por las discusiones de A3. Me parece que lo de Winter fue una mala semana por 2 cosas. Una externa y una interna. La externa es procultura. Y te lo pregunto, a mí la declaración del Frente Amplio la encontré muy mala. Muy mala. Y creo que ese encuadre ha sido muy malo, porque en el fondo como que saliste a contragolpear. No, esto es espionaje, no sé.
complejo pararse desde ahí, independiente de todos los conflictos de fiscalía. Lo dije en otros programas, creo que esa declaración me hace sentido que un abogado la pueda decir en la corte que está defendiendo, no es lo mismo una declaración pública. Ya, el tema Procultura, te lo pregunto derechamente, ¿cómo sientes que le afecta, digamos, al Frente Amplio y por lo tanto a la candidatura de Gonzalo? Y la interna es que yo no la vi, pero las evaluaciones en distintas direcciones que ha salido de la entrevista en Tolerancia Cero no han sido buenas, lo voy a decir elegantemente. ¿Cómo lo ves tú? Y de ahí abramos la discusión. Sí, yo creo que evidentemente el caso Procultura afecta todo lo que pueda hacer la agenda del oficialismo en general, pero particularmente con el Frente Amplio, y lo digo porque, como lo dije anteriormente, yo tengo esta percepción de que realmente la prensa está, pero desatada. Pero absolutamente desatada. De a todas costas quieren llegar a Gabriel Boric, pero a toda costa quieren llegar a Gabriel Boric. ¿Y por qué lo menciono? Es importante mencionar, yo no soy de la idea, por ejemplo, voy a ser súper honesta, no soy de la idea que hay que remover al fiscal Cooper, como que no soy de esa idea. Más que nada porque también conozco la institución, el Ministerio Público, creo que tiene todo un funcionamiento. Yo lo que critico fehacientemente es la filtración que ha tenido con la prensa. Y tampoco digo fiscal Cooper fue el que filtró, no estoy diciendo eso, sino que alguien acá cometió un delito y filtró información que era reservada en un proceso de investigación. Pero me van a disculpar. ¿Qué tiene que ver una conversación entre Gabriel Boric, la ex esposa de Larraín, en una conversación que no dice nada? No, pues, o sea, no dice nada, por no favor. es prueba de nada. Pero lo digo porque todo va un paso detrás de todo lo que está pasando. El fiscal Cooper solicitó en 2 ocasiones, a través de la vía institucional y como corresponde, pinchar el celular del presidente de la República. Y las 2 veces dijeron al tribunal que no. Pero el motivo, ojo el motivo, porque no existen pruebas suficientes que generen una duda respecto a que esté involucrado el presidente de la República. No hay nada, ninguna sospecha, ningún tipo de sospecha. Se filtra y dice en la prensa, filtraciones sospechosas. ¿Afectará a Winter para las primarias? O sea, porque, insisto, yo creo que sí, obviamente. Yo creo que va a afectar. Depende también cómo él salga. Habló respecto a eso, dijo que tiene una mala impresión respecto a Alberto. No lo conoce mayormente, pero lamentablemente están pegándole al presidente, están intentando pegarle al presidente. Tenemos toda la oposición que quieren pegarle al presidente, que está metido ya de manera muy ridícula, que financió, y no. O sea, están diciendo incluso, déjame decir y aclararlo, están diciendo que Alberto Larraín financió la campaña del presidente Gabriel Boric. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, digo, muéstrenme, por último, muéstrenme algo. Muéstrenme una transferencia, algo así. Pero nada. Es que ahí te metís con... A ver, yo soy un defensor del trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Pegue. Voy a ser un defensor del trabajo que hace el Ministerio Público. Sí, yo creo que no hay lawfare ni contra Jadwe, ni contra Katy Barriga, ni tampoco ahora. Sí pueden haber zonas grises de utilización mediática de cierta información, donde, por ejemplo, lo que correctamente está citando Ale, se filtra de que de acuerdo al criterio de fiscalía habría habido un financiamiento irregular de la campaña del presidente Gabriel Boric. Y claro, y uno lee eso y dice, Fiscalía plantea de que podría haber financiamiento ilegal de la campaña de Boric, y uno dice, chuta, la Fiscalía, bueno, los que investigan delitos está diciendo eso. Algo de razón debe tener, si es que no le hay la razón completa. Lo que se guardan en el cajón, es en las notas, y que son más importantes que el titular, es de que el Poder Judicial, hubo un sedazo de esa tesis del Ministerio Público ante el Poder Judicial, y el juez de garantía le dijo 2 veces a ese fiscal de que estaba equivocado en su razonamiento y que no existían, por más que pueda haber un relacionamiento, una cercanía, incluso una amistad entre Alberto Larraín y la tercera persona sobre la cual se está tratando de este financiamiento eventual irregular, pero eso no aguanta ningún sedazo judicial verosímil de que hay financiamiento irregular de la política. Entonces, claro, uno lee un titular versus lo que en realidad pasó, que se lo guardaron, y se contamina la percepción de inmediato. Dicho eso, yo soy bien crítico y aquí quería, tengo que pasarle factura a Gonzalo Winter, porque en la entrevista de Tolerancia Cero de ayer, Gonzalo Winter, creo yo, y es parte del Frente Amplio, y soy crítico de esto. La cara de la Vale que está muriendo. Ponme la Vale mientras habla ratito. Pinchen a la Vale, por favor, que está... Pinchen el celular, probablemente. Yo creo que Pinchada. Sigue ratito.
Tranquilo. El Frente Amplio, la entrevista de Tolerancia Cero de ayer de Gonzalo Winter, yo creo que sigue incurriendo en un error de diagnóstico de los legítimos y necesarios cambios sociales que requiere el país. Estás equivocado, traidor. Gonzalo Winter ayer habla de que yo sé que lo decía, estoy interpretando en buena fe lo que dijo, yo sé que no incorporaría en su programa de gobierno eliminar las clases sociales, pero sí elige en el programa de política quizás más relevante del país, Después de de profunda política, Después de este. después de Provócame, decir de que él en su proyecto final sí está eliminando las clases sociales, cuando eso, las socialdemocracias a las que uno aspira, los mejores países del mundo, Noruega, Dinamarca, no está en discusión, no existe eso. Y cuando tú hierras en el diagnóstico, te equivocas, como cuando Boris dijo que había que superar el capitalismo, cuando lo que hay que superar no es el capitalismo, hay que hacer una versión distinta del capitalismo. Por algo de los estados de bienestar a los que apunta el progresismo se llama estados de bienestar capitalista. Entonces, cuando hierran respecto al diagnóstico, lo que ocurre es tirar tejos pasados, como por ejemplo en la Convención Constitucional número 1, que ofrece una constitución que tenía avances sociales importantes, pero que se fueron 100 kilómetros más allá del kilómetro 1 que era necesario para que la ciudadanía lo aprobara. Entonces siguen incurriendo una y otra vez en los errores de diagnóstico conceptual, filosófico y político y de política pública que llevan a comprender de que si bien uno comparte buque llamado justicia social, barco, con el Frente Amplio del Partido Comunista, yo no quiero que el capitán del barco sea Yanet Jara o Gonzalo Winter, porque entiendo que están equivocados en su diagnóstico. Y esto no significa ser amarillo y que uno no quiere cambios sociales. En realidad yo creo que sí significa, pero es legítimo. Significa hacer cambios graduales con responsabilidad. Solo voy a decir que Venga, apoyas a una candidata vale, vamos. que ha profundizado el sistema neoliberal y ha sido parte de la privatización de este país. ¿Por qué? Estamos hablando de todas. PPD, Ricardo Lago, Frey, todo. No, pero fuera de eso, no, es que no tengo ganas de atacarte hoy día porque Ya, no pero tenemos tanto tiempo. Algo de eso hay. pero espérate. No, déjame decir que yo, primero, la postura creo que es la misma que tiene el presidente. Déjame decir que la postura que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric, ha sido ejemplar. Él ha dicho que caiga quien caiga. Su postura como presidente, no como el Frente Amplio. Totalmente. Dijo, acá no va a haber presión, no se va a solicitar remover a nadie, acá se tiene que investigar. Y, eso es una postura y clara. ojo que él mismo en el pinchazo dice, como que algo dicen como, oye, pero hablamos, y Boris dice, bueno, sí, hablemos, si no tengo nada que ocultar. O sea, ¿qué signo más de transparencia que ese? Es que, claro, y eso también, bueno, eso es una postura que yo también tomo. Yo quiero tomar también la postura que da el presidente Boric. Acá no se va a buscar remover a nadie, desde mi postura, no remover a nadie, no remover al fiscal Cooper, que siga el proceso de investigación, que caiga quien caiga, me da lo mismo. Pero sí hay que tener el tema de las filtraciones. Insisto, alguien dentro del Ministerio Público, o sea, nadie en este país puede estar teniendo en estos momentos en nuestro chat una conversación privada de dos personas que no sé, me parece, porque es un pinchazo, entonces es muy grave. Dicho eso, también creo, mi querido Rodrigo, la política también es con soñar. La política también es con tener esperanza. Y yo creo que es algo que el socialismo democrático, la exconcertación, perdió en el camino. Por eso lo digo, por eso mi candidata no es la Toá. Porque la exconcertación se acomodó a algo que ya había. Y se sentó a seguir conversando y negociando y viendo cuánto te doy yo, para que tú me des esto. Se acomodó. No soñó más allá. No soñó en tener un cambio constitucional. No soñó en levantar a la gente de sus casas para manifestarse todos los días durante 2 meses. No soñó eso. No lo pensó. No lo vio venir. Por eso en el primer proceso, con falta de los sueños y con la esperanza de que podría cambiar Chile algún día, en el primer proceso la gente no votó por el socialismo democrático, no votó por la exconcentración, votó por los independientes, votó por el Partido Comunista, votó por el Frente Amplio. Entonces, eso y le puedo dar como tips, como nosotros hemos ganado gobierno antes, como tips para su campaña. Permítanse también, queridos compañeros y compañeras de la exconcertación, permítanse soñar, permítanse en creer que el país sí puede cambiar.
en que no van a detener o van a intentar decir, ya, pero ponte realista, piensa la verdad, tenéis que negociar todo. No, dense un espacio en campaña de entregarle la esperanza a la gente que, no lo sé, como estuvimos con Gonzalo en la provincia de San Antonio, que haya una universidad en San Antonio. Cuando tú tienes la palanca de querer hacer política real, ya cambias la política. Estoy de acuerdo en lo que te estoy diciendo. Voy a plantear una dimensión. Voy a plantear una dimensión que quiero que opinemos sobre eso. No creo que tengamos más tiempo hoy día para dar una vuelta con las primarias. Quiero hablar a propósito de esta semana, porque han pasado hace, yo creo que menos de una semana. Sí, hace menos de una semana. De hecho, de haber sido jueves o viernes, Carolina Toá presentó a su comando. ¿Ya? Hizo una presentación por todo lo alto de su comando. Y hace un par de días atrás, lo tengo de hecho aquí a la vista, Gonzalo Vinter, jugando con una cancha de fútbol, presenta a su equipo. En el fondo, básicamente, su comando. ¿Ya? Y Janet Jara no presenta a nadie. ¿Ya? Entonces voy a comentar. Voy a hacer estas tres porque más en términos de análisis me parece interesante porque son tres. Seguramente las estrategias uno las construye con lo que tiene. Y desde ahí dice, a ver, ¿hago esto o no hago esto? Y a mí me parece que hay tres, voy a decirlo así, estrategias, si es que las hay, muy definidas, muy nítidas y muy distintas las tres. La estrategia partamos con Carolina Toá. Carolina Toá presenta un elenco que tú miráis, es por lejos un gran elenco. Es un gran elenco compuesto fundamentalmente, aunque traten de agregar otros nombres, de varones de la Concertación. Es un poco, yo lo vengo diciendo hace varias semanas y se ha notado, y a mí me parece, lo trato así como analista, yo tengo mi corazoncito también, pero tratando de ser bien como aséptico, me parece que Carolina Toá toma la decisión de decir, ya, ¿sabéis qué? Ya, chao con la weá, no voy a... Ya. Sí, soy concertacionista. Sí, ya, sí fui ministra del Interior, vicepresidenta de Boris, pero eso es una parte de mi biografía. Mi biografía grande es la Concertación. Así que nos sacamos la ropa. Nunca lo subimos. Concertación, venga Álvaro García. No te voy a tener en segundo plano Álvaro García. No es que necesito, porque estos nunca han desaparecido, pero han tenido segundo plano. No, los quiero arriba de la foto. Venga los Ricardo Solari. Los Guido Girardi. Ignacio Walker, ven para acá, weón, perfecto. Como alguien decía ahí, respecto a la familia Walker, fantástico, porque tení Walker en casi en todas las candidaturas. Estoy pensando en la de Toá. Si se suman los Walker, ya, pero Maule ya tiene todos los votos de la Toá. Y entonces toma esa decisión, incorpora también a personas nuevas, talentosas, el propio, de hecho, Rodrigo Retis, que está acá, ¿cachai? ¿No? En el fondo incluido. Estoy pensando, por ejemplo, en Danilo Herrera, la misma su jefa de gabinete, la Pía Mundaca, gente que efectivamente es una generación joven, ¿cachai? Entre 30 y 40, también están, pero están bajo ese formato como esa matriz. Los nombres grandes, los que llaman la atención, son estos. Y ahí hay una estrategia. Y cuando tú miráis, yo creo que para la otra cantidad llega a dar pena, porque tú miráis y vais pasando así en el Instagram y efectivamente tiene muchos nombres. Entonces, aquí está la candidata a la Concertación, digo yo. Viene Vinter, y Vinter saca entonces este equipo que en realidad es, hola, me llamo Frente Amplio, y soy el candidato al Frente Amplio y no pretendo ser otra cosa, y apuesto que con la fuerza del Frente Amplio, que es una fuerza, bueno, no sabemos electoralmente cómo va a ser en esta elección, pero da la sensación, salvo que alguien en noviembre demuestre lo contrario, o en partiendo en junio, es una fuerza súper importante y con nombres muy atractivos. De hecho, en redes sociales, sumáramos todos los seguidores de los que están ahí, la revientan. Entonces aparece Tomás Bodanovich, súper buen nombre. Alcaldesa fundamentalmente. La Carla Artman en Valdivia, buen nombre. Macarena Ripamonti, tremendo nombre presidenciable perfectamente. Viña del Mar. La Camila Nieto, recién llegada, así que buen nombre, Valparaíso. En fin, Miguel Concha, etc. Concha tu alcalde. Concha tu alcalde. Y abajo dice, si algo sale mal, le puedes decir Concha tu alcalde. ¿En serio? ¿Eso dice Miguel? En la bajada ya, de de Miguel. Peñalolén. Bueno, alcaldes nuevos, por lo tanto, están limpiecitos, todavía no la han cagado, etc. Bueno, y otros nombres también, en fin, Gael Constanza, en fin. Y de hecho pone, que yo me río un poco, porque son como los únicos nombres viejos que tenía, así como Jorge Rate, ya, que igual es como la clásica, Jorge Rate, y en este caso Roberto Celedón, don Roberto, además como murió, digamos, Mercedes, su señora, ahora la está reemplazando. O sea, tenías ahí un elenco. Tú, Valeria Cárcamo, eres parte. O sea, si pusieran seguramente la banca 22 también estaríais, porque estáis como en el top 20, ¿cachai? Como estas figuras grandes. Y entonces marca una cosa también con mucha claridad. No es Concertación, es Frente Amplio, estos son mis nombres, voy a poner un par de viejitos, pero en realidad somos lo que somos. Tenemos entre 35 y 40 y ya, ¿cachai? Y Janet Jara, no hay elenco. Janet Jara es Janet Jara, es solo Janet Jara. A mi juicio, ¿por qué? Probablemente porque no tiene un gran elenco, me refiero en términos como de nombres grandes que no sean del propio Partido Comunista, ¿cachai?
muchos nombres del Partido Comunista por diversas razones que no pueden aparecer, o en tiempos bajos, como Daniel Jadwe, que era un nombre grande, pero obviamente no lo vaya a sumar ahora que está con prisión preventiva, u otros que son nombres gigantes, como, qué sé yo, no sé, Camila Vallejo, pero que en realidad está en el gabinete, entonces tampoco tiene que tener presidencia. Y porque además, si son más nombres grandes, es solo Partido Comunista, ¿cachai? Entonces yo creo que toma una estrategia de decir, ya, es obvio, tengo esos apoyos, pero en realidad, básicamente, yo voy a ser la única cara de la campaña. Eso es lo que yo veo hasta ahora, ¿cachai? 3 estrategias. No sé, cómo lo ven, opinan distinto, etc. Hago solamente una pequeña apostilla con el tema de esta campaña, desde mi perspectiva, o desde mi visión, tan concertacionista de Carolina Toá. Puede ser una gran jugada, desde mi perspectiva, para primera. Las encuestas sí también lo ratifican. Es difícil las encuestas con primaria, es cierto, pero en términos de valoración creo que es la número 1 a 45 días de las primarias. Pero tiene, por supuesto, un riesgo. Abre un flanco que si eventualmente o Winter o Jara o ambos lo usan, en una de esas le puede dar rédito, porque yo no tengo tan claro si en una votación primaria voluntaria tú vayas a tener tanto concertacionista o que tiene afecto, o que recuerda con afecto eso, que quiere ir a votar, si es que yo hago la dimensión y pongo los walkers, por ejemplo, para ponerlo así como el fantasma. Sí, lo que pasa es que esta elección se juega en una cancha que tiene un encuadre definido, que no es el estallido social. El estallido social compone el encuadre, pero no es el encuadre por sí solo. La cancha sobre la cual se juega esta campaña presidencial es el estallido social más 2 procesos constitucionales fallidos, cuya regla general es el tejo pasado, más una elección de municipal que volvió a premiar a los partidos de centro-izquierda. Entonces, me guste o no, yo aquí no estoy dando un juicio normativo, que es algo que yo siempre trato de explicar, no es lo que a mí me gusta, es lo que es. La cancha sobre la cual se juega esta elección es en códigos moderados. No moderados concertacionistas, no moderados de los años 90. Moderados del año 2025, luego de la experiencia del estallido social y 2 procesos constitucionales y la última elección municipal. Entonces, en ese encuadre, evidentemente, lo que está haciendo Carolina Toá es bastante probable que le funcione. Y yo creo que tu crítica es algo injusta porque mujeres de nuevas generaciones está lleno en el equipo. De pronto Pía Mundaca, una persona que no tiene más de 40 años, yo creo que tiene un par de años más de 30, no sé cuántos años tiene, pero no creo que tenga más allá de 33 o 34 años. Mujer, jefe de campaña. Tenía Karina Delfino, también sub 40 mujer. Ya, pero no me hagáis la Tenía propaganda. Camila Sí, Musante. está bien. Tenía Sí. Verónica Undurraga. Sí, de acuerdo, pero entonces- ni Musante ni Karina Delfino me ocupan los titulares. Estoy hablando de para hacer esta definición de los nombres que... Ya, o sea, Ana de lo Uriarte, sorpresivo. Sí, ok. Lo sorpresivo Pero- es sacar a los varones de la concertación y ponerlo en Pero primera fila y yo decir, creo Y la que Musante entró con el cupo del FA. El tufillo político de esta elección va direccionado hacia esa decodificación. Te lo pongo más simple. La exconcertación va a jugar mucho más cómoda en la cancha de esta elección que el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque no son las aguas del Frente Amplio y el Partido Comunista en las que se juega el partido de fin de año. Pero acá tienen un gran problema, Rodrigo. ¿Cuál? El Frente Amplio cumplió una promesa que le decía a la ciudadanía y es traer nuevos liderazgos a la camada política. Lo hicieron. Sí. Lo hicimos. No cabe Lo duda. hicimos. Cuando ves el equipo de Winter, no voy a hablar de Jara, pero cuando ves el equipo de Gonzalo Winter, tienes al alcalde más votado en la historia de este país, Tomás Bodanovich, cabro joven. Tienes a la primera candidata de izquierda que saca después de 16 años a Reginato, Macarena Ripamonti. Asumió con 29 años el municipio. Tenemos a la primera alcaldesa mujer de Valparaíso en el equipo de Winter. Y eso es renovación de la política. Cuando tú ves el equipo de Toá, Walker, por favor, ¿cuántos años ha estado en la política viendo cómo se hacen los proyectos y de pronto dicen, ¿sabéis qué? Ahora sí voy a aportar en la campaña a la Toá. Por favor. O sea, estamos hablando de un cambio real. Cuando tú hablas de hacer un cambio en la política, no pones a Toá de candidata presidencial. Ve la gran diferencia entre el Frente Amplio y la exconcertación. La gran y tremenda diferencia que tiene el Frente Amplio es que se desliga inmediatamente de sus figuras que pueden estar involucradas
en delito. Bueno, es que- Ve Catalina Pérez. Es que te puedo... Espérame, ve a Catalina Pérez Nos de quedan lo que un está minuto, así que haciendo. apuren, Ya, ¿no? un minuto. Ve con las figuras que nosotros teníamos en el Frente Amplio que inmediatamente para afuera. Ve la postura del presidente. Cuando fue el caso de Casa Allende, ¿quién fue la primera que pagó el pato? Marcela plato? Sandoval. Marcela Sandoval. Ministra del Frente Lo que Amplio. pasa, Ministra del Frente Amplio. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene cuadros políticos, pero no tiene cuadros técnicos. Y cuando no tiene cuadros técnicos, se insuman mal de información, lo que los puede llevar a rechazar la reforma de pensiones de hace 3 años atrás, donde daba 6%, 3% a reparto y 3% de capitalización individual. Eso lo rechazó el Frente Amplio, porque tienen un hierro en el diagnóstico de lo que requiere el país. Y hoy día celebramos, y celebran ustedes, una reforma previsional que significó un 1,5 a reparto a solidaridad que después vuelve. Entonces, por eso es relevante tener cuadros políticos, que sin duda alguna el Frente Amplio lo tiene, y quizás lo tiene más importantemente que la exconcertación. Pero la exconcertación o el Partido Liberal, que pertenece a este conglomerado que se llama Socialismo Democrático, tiene cuadros políticos, porque también los tiene, pero tiene cuadros técnicos. Y ambos elementos son los que permiten la gobernanza. Ustedes tienen solo uno. Yo no conozco ningún elemento técnico en la campaña de Gonzalo Inter. Y yo quiero hacer un apunte porque no está Marco Barrazo, no sé si el Barraza, no sé si él lo diría, pero a mí me parece interesante, tiene un riesgo, pero creo que, dadas las condiciones, creo que es el camino adecuado, el que toma, yo entiendo que lo toma, o al menos hasta ahora, Janet Jara, que efectivamente es básicamente, por supuesto, siempre inteligente, pero básicamente estar sola, ¿ya? Además hay una cosa, digamos una cosa, los elencos en las primarias valen 0, o sea, se acaban al día siguiente de la primaria y en realidad los grandes equipos son los equipos que surgen a partir del 30 de junio, de ahí en adelante, con quien salga electo, es decir, cuando Gonzalo Winter gane la primaria, digamos, todos estos pasan a segundo plano porque tenéis que empezar a meter a otra gente, Janet Jara lo mismo y Carolina Toa lo mismo. Entonces, es una estrategia. A mí me parece interesante mirar esta estrategia y eventualmente el punto tiene hartos problemas estar medio solo por la vida como Janet Jara, pero tiene una virtud y es que en el fondo tiene que lidiar solo con ella. ¿Cachai? O sea, tratar de lidiar solo con ella y eventualmente mostrarse como la mejor candidata, la más encantadora, redes sociales y todo aquello, y poder funcionar y poder activar, digamos. Lo que Carolina Toa, por supuesto, está claro dónde busca su activo. Es decir, yo soy gobernabilidad. Lo han dicho casi explícitamente. Y han empezado a golpear, como lo que pasó con Girardi el otro día, que le sacó la cresta al Frente Amplio y al PC. Y lo de Winter, yo creo que es apostar todo a la gran marca de partido, donde justamente la eurocultura y cosas como esa puede desestabilizar la estrategia. Girardi, po. Sí. Girardi opinando. Pero fue un combo político bueno, pero yo también. Yo dije, Pero puta, es que lata Girardi, que po. este weón esté pegando Es combo. Girardi. Sí, es que por eso te digo, porque cuando tú le das, si es el punto, Sí. tú puedes decir, Girardi oye, debería Girardi, sí, guardarse. bueno, te necesitamos, no sé qué, entonces sí. Entonces, chucha, y en la típica le dais la mano, me tomo... O sea, ¿Pasa todo no lo que pasa? yo dije se va al tacho de la basura cuando sale Girardi Absolutamente. siendo el protagonista de falsando la factura del Frente Amplio. Tú Sí, po. dices, yo soy una figura nueva en esto y Girardi, listo ya. Sí. Se arruinó todo Ese es el relato. Bueno, pero puede que con eso alcance. No lo sabemos, lo vamos a ver el 29 de junio. Puede que con eso alcance y que efectivamente el mundo progresista, pensemos en 1,5 millones de votos, si se llega a los 2 millones, pero no lo creo. Pensemos en 1,5 millones de votos, veremos si ese mundo, ¿cachai?, se siente interpretado por el deseo de una continuidad, pero ya en esta Hoy los variante... de derecha irán a votar, los que no No. militan. ¿Puedo hacer Eso- una no, solicitud? eso- Pa' que espérate. gane Jara y No, no, así- no. Eso es un mito, mira. ¿Es un mito? Despejémoslo en esa ¿Tú weá, qué cachai así, de encuesta? mis 2 manos y mis 2 pies. ¿La derecha va a votar por la Toa? No. Sí. No, No. ninguna de las Apostemos, dos. apostemos. Si quisieran votar, yo creo que irían a votar por Jara. Mira. Porque eso significa que ellos ganan en diciembre Van a seguro. votar. Muteame por la Toa, le muteame a los acomoda dos. Voy a estar como feito. Ya me empecé a entrar en el personaje. Eso. Muteame a los dos. Ya, explícalo. No, mentira. No funciona así. Los deseos de los sectores militantes, esas fantasías de no, sería conveniente ir a votar por Kaiser si se hubiera una primaria, entonces, o no, a por Jara o por Winter, no sé qué. Eso, por supuesto, un deseo tiene una racionalidad. Pero no funciona así en una elección voluntaria. No es que vayan miles de personas, Ah, claro. ¿cachai? Por el deseo de la Valeria Kaiser, o no, en este caso estamos jugando con la derecha, no por el deseo de Axel Kaiser o de Johannes Kaiser o de la Evelyn Matei, O Rodrigo de que en realidad Rey. gane, por ejemplo, Winter o Jara, van a movilizar. Si fuera así, piénsate nomás las elecciones internas de los partidos, pues, man. Puta, entonces votarían 100.000 personas en la elección de la UDI o de RN o del Frente Amplio y votan 3.000 o 5.000 porque Pero ¿cómo no van a hay votar capacidad si de no pueden votar, movilización. pues, weón? ¿Ah? No pueden votar en la elección de un partido. No, en las elecciones internas. No, tampoco. Weón, en las elecciones internas de su partido.
Yo soy UDI, voto en mi partido, UDI. Claro. Partido. Lo que quiero decir es, si pudiera haber una cosa así como, no, mira, ¿sabéis qué? Mandemos a nuestra gente a votar y entonces llegan 200.000 votos para Winter, para que gane Winter y no Toa. Bueno, si tenía esa capacidad de movilización, los movilizaría, por ejemplo, para las elecciones internas de tu partido. Y no, pues, en las elecciones internas los partidos votan 3.000, 5.000, con cueva 10.000 personas. Yo espero en esta primaria, porque independiente quién pase en esta primaria, de igual manera todo este grupo va a estar detrás de la candidatura que gane la primaria. Eso está indiscutido porque está firmado y lo tenemos que hacer. Hablen por ustedes, oficialistas. Pero sí quiero hacer Mis 3 amigos oficialistas que me acompañan. sí quería hacer una solicitud. Firma por Meo. Va a ser muy pequeño. Tuve un fin de semana que me dio para pensar muchas cosas, Ya. especialmente por la izquierda y siendo parte de la izquierda. He visto un poco que se han renunciado a muchas cosas. Y yo pido no ceder en muchas cosas. Hay cosas que son parte de la naturaleza del progresismo y es entender al otro. Eso es algo esencial, porque estuve en San Antonio con Gonzalo y una de las asistentes en una reunión grande decía, ¿qué piensas sobre la megatoma? Y yo me pregunto, ¿qué piensa la izquierda sobre la megatoma? Lo primero es defender esto. Nosotros no podemos caer en la cancha de la derecha y decir, desalojen a todas estas personas, porque ni siquiera en la práctica eso funciona. Porque nosotras somos los que, cuando estemos en un matinal o cuando estemos en el Congreso, decir, nadie en este país quiere estar en una toma. Nadie no quiere vivir en un lugar donde no tenga baño. Nadie quiere eso. Pero tenemos que buscar la solución de aquello. Y no es desalojando a medio mundo, no es la solución. Con San Antonio, estábamos ahí y el puerto San Antonio de Valparaíso, y en el puerto de San Antonio estaban todos los buses de Transantiago, que es un beneficio que es para la gente de Santiago y que no deja ningún rédito económico a la comuna de San Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué no más equitativo en temas de recursos? ¿Y qué pasa? Se satura. Este sistema satura San Antonio, lo satura, lo explota. Y sin que nadie pudiese decir o dar la pelea y decir, oye, ¿qué hacemos respecto a esto? Entonces, lo más valórico y lo más valiente que en estos tiempos de un avance de ultraderecha es no renunciar a nuestros principios, es no dar la pelea, porque hay que dar la pelea, discúlpenme, pero hay que ir a dar la pelea en todos los espacios posibles y frenar este avance de la ultraderecha, porque perdemos en este país, si seguimos en esa lógica y cayendo a la cancha de la derecha, la empatía con la ciudadanía. Si bien no la vivimos nosotras o nosotros, cosas tanto como vivir una toma. Yo desconozco si ustedes viven una toma, creo que no. Pero eso no significa que no podamos ponernos en el zapato de la otra persona. Antes, Chile era solidario. Yo crecí viendo en la tele la solidaridad, que era un valor importante para el chileno. Hoy en día no. Hoy en día Chile no se ve como un país solidario. Hoy día la solidaridad se ve casi como una delincuencia. No se nos permite ser solidario con el otro. Entonces, hay que recobrar eso. Hay que destacar nuevamente que Chile es un país solidario. Esas fueron mis conclusiones. De la próxima semana voy a terminar siempre mirando el último tuit que hayan publicado los candidatos de la primaria. ¿Quién? Estaba mirando que podría ser una sección. Jara, este es mi equipo. Por ejemplo, Marcos Barras. Winter lo último publicó es un video de tolerancia cero. Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, me voy a relacionar extraordinariamente bien con las empresas. Eso publicó, lo último que publicó Winter, lo retuiteó de CNN. Carolina Toá, hoy es el Día Nacional del Teatro, se refiere ayer, en homenaje a Andrés Pérez Araya. El teatro es encuentro, es el rito de sentir y pensar juntos. Detrás de cada obra están los dramaturgos, artistas, técnicos, iluminadores, vestuaristas, espacios. Gracias por tanto, larga vida al teatro chileno. Y Janet Jara lo publicó hace un rato, basta de populismo legislativo y de la instrumentalización de carabineros por parte de la derecha, lo que estábamos hablando. La derecha ha construido con las reglas del uso de la fuerza un absurdo que arriesga a la propia institución. Entregar mejores condiciones a carabineros, implica rechazar la proporcionalidad del uso de la fuerza, dejar fuera la proporcionalidad, colisiona con respeto y restricto a los derechos humanos. Esto no es un juego, los chilenos y chilenas nos merecemos policías profesionales y eficientes que nos cuiden de las amenazas de la delincuencia. Oye, qué gran ejercicio. Está bueno ese, ¿eh? A mí me O encantan sea, estos ejercicios. yo puse en mi cabeza así como, ya, la exconcerta Frente Amplio PC, como que tan... Sí. Pero, ¿y Mulet? Recién ahora se hizo un Twitter.
Vaya a buscar. Ya, pues, pero seamos justos que dijo Mulet. Que quede claro que me sigue, dígale a tu candidata, me fijé, me sigue Janet Jara, me sigue Gonzalo Vinter en Twitter, no me sigue Carolina Toa. Vamos a Y informar. ya está bien, voy a decir, porque debe haber alguien por ahí que está... Te voy a decir, conozco a Toa y conozco a Janet Jara y son mujeres muy agradables. Las entrevisté. Y además Carolina Toa debiera seguirme porque además salimos del mismo colegio. Entonces debiéramos... ¿Cómo se llama? Mulet. En el salieron en el colegio el 62. ¿Usted? ¿Tú saliste del colegio que...? Jaime Mulet. ¿De qué colegio salieron? ¿De SEC? Tampoco me sigue Jaime Mulet, tiene 10.000 seguidores menos ¿Sí? que yo, no se puede. ¿Ah? ¿Qué colegio era? ¡Ya! Francisco Miranda, sé que van a perdonar, pero también tengo mi cosa media cuica. El Francisco Miranda. La Carola salió, no, pero antes que yo, salió el 84, 85. Yo salí el 91. Sí, pues ya debe tener unos 56, 57. Ancianidad. ¿Qué año naciste? 74. Ya. Oye, el programa es largo. Gracias. Gracias, don Diego Encino, don Pablo Rivero, que estuvieron ahí. Yo pensé que estábamos los tres sin Marcos Barraza. Iba a ser un programa de 45 minutos. Yo creo que estamos como en 1 hora y cuarto. Sepan perdonar. No volverá a suceder. Pero estaba bueno. No, estaba fome, pero es lo que hay. En A la mí me próxima gustó. semana... Oye, no, empezaron estaba las fome. facturas intercoalición, pues, weón. No, Está esta weá se va a interesante calentar. eso. Pero la próxima semana esta weá va a ser a grito pelado porque van a estar ahí con la, Llega con mi la capitán, adrenalina del mi capitán público. Barraza. Sí. ¿Cómo crees que te va a tratar el público la próxima semana? Yo creo que hay una cancha difícil. Bueno, acá siempre Rodrigo juega de visita, weón. En Sin O- Filtro juega de visita. Mira, te digo en una San pura Joaquín wea. va a jugar de visita. Mira, Reti. ¿Dónde está mi gente? Diablo, weón. Concha de tu madre, ¿a dónde Sí. tengo que ir a jugar de local, loco? No existe esa Universidad de weá. los Andes. No, si tampoco. No, tampoco. No, Barnechea. No pues. soy de aquí ni soy de allá. Tampoco. No. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de San Joaquín. Y para el que no pueda, nos encuentra en vivo en streaming aquí en el canal de 32 Minutos. Chao.